Saludos a todos, mi nombre es Jafet Polavales y hoy voy a estar hablándoles sobre el método de Diana Wallstatt. Soy un acuarista que lleva alrededor de 9 años en la acuariofilia, a punto de cumplir los 10 años. Y hoy voy a estar hablándoles, como dice el título, el método de Diana Wallstatt, un método muy popular en la acuariofilia, un método que se aplica y se está dando a conocer bastante durante estos últimos años y es un método que lo desarrolló Diana Wallstatt. Así que antes de entrar en materia y empezar a hablar sobre el método, es importante que conozcamos quién es Diana Wallstatt para así tener un concepto más amplio de cómo funciona este método. Así que, como ven ahí en imagen, esa es Diana Wallstatt. Ahí se ve que estaba trabajando en la computadora y de atrás tiene 2 acuarios bajo su método. Así que antes de entrar en el método es importante saber quién es Diana Wallstatt. He traído una corta biografía que dice: Diana Wallstatt se formó como microbióloga. Trabajó durante muchos años en investigaciones médicas y biológicas en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Nació en Los Ángeles, California, en el 1945. Diana Wallstatt desde pequeña tenía una gran fascinación por los acuarios, por la vida acuática, tocándoles un poco sobre su vida. Ella dice que esa curiosidad de los acuarios naturales nació desde que era pequeña, se criaba en un campo. Y una vez estaba jugando, entró a lo que sería un establo y allí vio que había un tipo de bebedero donde toman las vacas agua y vio que estaba lleno el fondo de plantas acuáticas y algo que le sorprendió es en las condiciones en cómo estaba ese pozo donde tomaban agua los animales de la granja, y era que esa agua estaba completamente cristalina. Había gran abundancia vegetal y ella se llevó a preguntar cómo era esto posible, ya que el establo estaba lleno de polvo, había mucha suciedad, aparte de que los animales iban a tomar agua en ese lugar. El agua estaba completamente cristalina y llena de vegetación, lo cual abrió en ella un gran interés de saber cómo es que estaba pasando o qué pasaba con ese ecosistema que se acababa de encontrar. Así que al pasar de los años ella decidió desarrollar una investigación y de ahí salió su famoso libro, La ecología del acuario plantado. Así que, ¿qué es el método Diana Wallstatt? En pocas palabras, es un modo de armar un acuario hecho popular por Diana Wallstatt. Básicamente es un acuario plantado cuyo sustrato, o sea, la tierra del fondo que cubre todo el acuario, esa grava se le conoce como sustrato. Consiste en tierra y arena naturales, plantas, peces y sustratos interactúan de un modo similar a como ocurre naturalmente, dando como parte ayuda con las necesidades del otro. En pocas palabras, digamos que el método de Diana Wallstatt crea una simbiosis entre todos estos componentes que acabamos de mencionar. La simbiosis no solo se crea entre el pez payaso y la anémona, sino también puede crearse en este método de Diana Wallstatt. Ya voy a estar tocando los puntos para entender cómo es que funciona todo esto, ya que es un método súper interesante y podría parecer complicado, pero es bastante sencillo si se cumple la regla. Así que, ¿qué persigue el método de Diana Wallstatt? Si vimos la biografía, ella quiere descubrir cómo es que por qué ese pozo donde se encontró esas plantas estaba en tan perfecto estado a pesar de todo lo que les rodeaba, todo lo externo. Podría proporcionar un agua sucia, un estanque tal vez sucio con las plantas muertas. ¿Qué es lo que persigue el método de Diana Wallstatt? ¿Qué tipo de acuario quiere desarrollar? Ya que este método se aplica en acuarios, también se puede aplicar en estanques, pero mayormente se aplica en acuarios. Este método persigue lo que es el acuario natural,
el acuario autosustentable, la simbiosis entre seres vivos y la continuidad de la vida. Ya voy a estar explicando cada uno de estos puntos. Este método obviamente es más amplio que estos 4 puntos que he mencionado, pero yo considero que estos son los pilares a considerar para poder hacer que este tipo de acuarios, este método funcione. Así que, como primer punto tendríamos el acuario natural. Todo componente para el acuario deben ser naturales. Por ejemplo, tenemos tierra orgánica, plantas y tipo de decoración. La tierra orgánica no va a ser la típica, el típico grava que conseguimos de colores o de color blanco, rosita, bien de muchos colores. Aquí vamos a usar tierra orgánica y preferiblemente vamos a usar arena natural, no de playa, ya que esto altera los parámetros del agua y rápidamente se compacta. Así que estaremos usando otro tipo de arena natural o comercial si fuera el caso que no podamos conseguirlo. Los siguientes son plantas. No vamos a estar usando decoración de plantas de plástico. Ahora vamos a estar usando plantas naturales, las cuales van a tener una función muy importante, ya la voy a estar explicando. Y el tipo de decoración va a consistir de ramas, troncos, rocas y si acaso hojas naturales, las cuales no pueden ser juguetes, los típicos submarinos, buzos, el cofrecito que se abre con burbujas, ya aquí no se aplica. Aquí vamos a usar herramientas naturales para ir creando un ecosistema completamente natural y balanceado. Así que, tocando estos 3 puntos, vamos a comenzar a seguir definiendo los demás para entender cómo funciona este método. Siguiente punto tendríamos el acuario autosustentable. Ya tocamos que este tipo de métodos persigue que el acuario debe ser natural, así que vamos a usar componentes naturales. Una vez ya tengamos esos componentes, viene lo siguiente, tenemos que hacer que esos componentes vayan creando un ecosistema que sea autosustentable. Así que debe haber un balance. Así que he tocado lo que es el alimento, alimentación, oxigenación, refugio y filtración del agua. Empezando con la alimentación, ya nosotros no vamos a estar usando alimento de ningún tipo comercial. Ahora estaremos usando, bueno, no estaremos usando, sino que se va a empezar a desarrollar alimento por sí solo. ¿Cómo así? Pues por medio de las algas, por medio de la microfauna, van a hacer ese aporte nutricional para nuestros peces que podamos estar añadiendo a este tipo de acuario. El siguiente tenemos la oxigenación, ya no estaremos usando filtros, no estaremos usando bombas de aire, ahora la oxigenación va a venir de las plantas. Los peces van a generar dióxido de carbono, las plantas lo absorberán y estas van a crear oxígeno. Este tipo de plantas deben ser plantas que se siembren en el sustrato, por algo estamos usando tierra orgánica y arena. De ahí se van a nutrir estas plantas, no van a ser plantas flotantes. Esas ayudan mucho más en filtración más que oxigenación. Y tenemos también el refugio, como mencioné, vamos a estar usando rocas, troncos naturales que van a servir de refugio, de estética, y las plantas igualmente van a crecer, van a expandirse y van a crear un refugio natural, trayendo así un hogar para nuestras especies. Y filtración del agua igual la van a ejercer las plantas. Estas crean oxígeno, crean refugio y filtran el agua. ¿De qué filtran el agua? Filtran el agua de componentes químicos como lo serían los nitritos, nitratos, fosfatos y sobre todo el amonio. Un descubrimiento de Diana Wostad bastante reciente es que las plantas acuáticas tienen preferencia a absorber amoníaco antes que al nitrato, lo cual era un mito, era un rumor que decían que preferían los nitratos antes que los fosfatos y Diana Wostad desmintió esto. Así que las plantas van a ejercer un papel muy, muy importante en este acuario natural, lo cual va a ser un acuario autosustentable. El siguiente punto, tenemos
la simbiosis entre seres vivos, ya como vimos más adelante hablando sobre de qué era el método Diana Bostad, tocamos de que el método se basa en una simbiosis entre los seres vivos, así que todos los seres vivos dependen unos de otros. Los microorganismos van a ser el alimento de los peces, las plantas como oxigenación natural y filtración del agua, algas como alimento y refugio de microorganismos. Los microorganismos que se van a desarrollar van a ser las típicas larvas de mosquitos. Sabemos que donde dejemos agua en el exterior, los mosquitos van a dejar sus larvas, lo cual en este tipo de acuarios naturales, como va a ser un acuario, como dice el nombre, natural, se van a generar este tipo de animalitos, de microorganismos. También se va a generar microfauna como lo sería la dafnia, pulguita de agua, como se le conoce en otros países. Este va a ser el alimento natural de los peces. Las plantas pues va a ser la oxigenación, los peces hacen desechos, las plantas se nutren de esos desechos, los microorganismos respiran, los peces respiran, producen dióxido de carbono y las plantas lo van a terminar absorbiendo creando oxígeno, aparte de filtrar el agua. Algas como alimento van a ser alimento tanto de peces y igual manera de los microorganismos. Todos van a estar entrelazados, todos van a ayudarse unos a otros. El microorganismo se va a desarrollar, va a vivir, va a criarse dentro de las algas y esto van a ofrecerle alimento a nuestros peces, las plantas van a ejercer su función y todo va a ir junto. Así que la simbiosis entre seres vivos se va a ver muy presentada, depende muchísimo uno de otro para poder funcionar. Continuidad de la vida, y este es el punto más importante. Si se ha aplicado los demás puntos al pie de la letra, es importante que deba haber continuidad de la vida. Tiene que haber una nueva generación en el acuario, ya sea de microfauna, de plantas y de peces. Debe haber reproducción de peces, reproducción de microorganismos y reproducción de las plantas y algas. Si no hay una futura generación de peces, de microorganismos y de plantas, el ecosistema se cae. Si la reproducción de plantas y algas no se genera, pues no se va a generar microfauna y lo más seguro, los peces tampoco sobrevivan, ya que los niveles de amoníaco, nitrito y fosfato van a aumentar y el agua se volverá tóxica. Entonces va a hacer mucha falta. Si no hay reproducción de microorganismos, los peces no se podrán alimentar y van a recurrir al canibalismo, lo cual la generación de peces no va a progresar. Y si no hay reproducción de peces, pues va a haber una muerte y decadencia de las plantas. Entonces dependen mucho uno de otro. Si hemos aplicado las reglas tal y como las he mencionado anteriormente, estos 3 puntos que estoy mencionando deben seguir hacia adelante. Debe haber continuidad de la vida. Ahí en pantalla les muestro mi proyecto bajo el método de Diana Bostad. Características de estos acuarios naturales. Como pueden ver, hay una gran vegetación. Toda esta vegetación es acuática. El acuario ya lleva varios meses de montado. Al principio siempre van a haber síntomas de adaptación, los cuales va a parecer que todo va a morir, pero poco a poco las plantas se adaptan y la microfauna comienza a desarrollarse de forma muy acelerada, demasiado acelerada. Las plantas comenzarán a crecer de una forma acelerada igualmente, va a haber mucha fotosíntesis. Al principio es normal que se vuelva el agua de color verde, pero al pasar de 2 semanas, 3 semanas, el agua comienza a aclarar, a ponerse muy cristalina. Inclusive no desprende ningún tipo de olor de agua estancada. Es un agua completamente limpia, pura, sin nada de nitritos, ni nitratos, ni de amoníaco en suspensión. Es un acuario muy limpio, donde la vida prospera muy fácil. En este acuario mantenía un pez beta, y este pez beta mantenía un control en la población de larvas de mosquitos, porque los mosquitos van y ponen sus larvas en el agua, y el beta se encargaba de comerse la mayoría de estas larvas, así que la producción de mosquitos era bastante
escasa, pero siempre había uno que otro. Y esto ayudaba de alimentación. En cuestión de una semana o dos, ya el beta, desde que lo introducí, estaba muy saludable, con muy bonitos colores. Aquí en la imagen estaba escondido, porque también las plantas sirven de refugio, como ya había mencionado, y todo funciona en armonía. La siguiente imagen es de la microfauna. Miré oportuno traer esta imagen, ya que hasta los organismos más pequeños ejercen una función importante en este tipo de acuario. En imagen, voy a estar usando el mouse, vemos estos puntitos. Esto se le conoce vulgarmente como pulga de agua, su nombre científico es Daphnia. Y lo negro que ven aquí, o como un verde muy azulado, es cianobacteria. Como dice su nombre, es una bacteria que se expande, se comporta como un alga, es fotosintética, muy interesante, pero eso ya es tema de otra presentación. Y puede llegar a matar a las plantas porque se cubre sobre toda la planta y la asfixia. Quise hacer un experimento y ver cómo se comportaba esta bacteria, esta alga. También se le conoce como un alga, pero es una bacteria. En este tipo de acuario. Los primeros días vi que se colocaron, toda la microfauna se colocó encima de la cianobacteria, como si fueran hormigas o algún tipo de insecto, cuando se colocan las plantas cuando nosotros vamos a un jardín. Y le tomé fotos. Alrededor de 3 días habían limpiado y la planta se había sanado de la cianobacteria. Hasta los organismos más pequeños ejercen una función importante en un acuario. Rápido se dan cuenta de algo que no está bien, algo que es invasivo como la cianobacteria, y fueron a alimentarse de eso, habiendo un balance. En este acuario hay un balance de algas, hay un balance de plantas, hay un balance en microfauna, y todo funciona junto, con una simbiosis entre ellos. Así que aquí dejo dudas o preguntas sobre este método, ya que es un método bastante amplio. Es normal que se generen dudas de cómo se desarrolla una cosa o cómo se genera otra. Así que dejo aquí dudas o preguntas. Así que aquí está la portada del libro. Gracias por su atención. Si tienen la oportunidad de comprarlo, solo se encuentra en el idioma inglés. Pueden comprarlo por internet, por Amazon. Es un libro muy interesante, lleno de ciencia y de muchos hallazgos. Así que hasta aquí dejo la presentación. Ya saben, dudas o preguntas, si no, no se las puedo contestar aquí, denme un lapso de unos cuantos días y les prometo que se las contesto. Así que muchas gracias por su atención.